Bueno, pues esta película se parece mucho a una que ya vimos el año pasado. La oposición le funcionó salir, aglutinarse en torno a esta causa, defender al INE. El INE no se toca, decían, y al presidente también en esta guerra de vencidas, demostrar músculo y organizar a los suyos para reunirse. Lo hará también en el marco de la expropiación petrolera este próximo 18 de marzo. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Buenas noches, encantado de estar acá. Buenas noches, Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Donald? Gracias. Muy buenas noches, Alicia Salgado. Muy buenas noches. Alicia, ¿cómo te va? Muy buenas noches. A ver, ahí está esto, pues que sigue siendo, ¿qué? La película del año pasado. El INE no se toca de un lado, el presidente ahora dice que, pues, ¿qué reclaman si ya ganaron? Que más bien es una marcha, parece, para defender a Genaro García Luna. ¿Cómo lo ves, Luis Miguel? 2023 no es 2022. No solo porque el calendario del sexenio ya se movió ahora va a ser muy relevante la Suprema Corte. Me parece que ya no solo es este juego de vencidas entre el presidente, la oposición. Ahora va a ser muy relevante lo que dictamine la Corte. Y yo me atrevo a decir, la decisión de cuándo va a decidir también es relevante. Si lo hace en el primer semestre del año, para ponerlo en términos muy sencillos, tendrá un efecto importante en cómo será la contienda del 2024. Si la Suprema Corte toma el caso y lo define después, ya lo que se haya definido en términos de plan B puede ser la forma en que organicemos las elecciones. O sea, ya no aplicaría. Si lo sacan, si lo resuelven antes, lo que resuelva, podría aplicar para 2024. Si se tardan, si se van al segundo semestre del año, ya no aplica. Alicia. Es muy probable, porque además el tono en el que el presidente le ha dirigido los mensajes cruzados de INE y Suprema Corte de Justicia, Consejo de la Judicatura y Norma Piña, pues evidentemente busca ablandar terreno, ¿no? La decisión que ha tomado, es interesante, todo el conjunto de los consejeros electorales del INE de iniciar una pues cruzada legal, específicamente desde ahora. Finalmente tienen que esperar a que sea aprobada la reforma y el año pasado se avanzó con la reforma a la ley de comunicación social y me parece que también la otra, la de la de administración, lo veíamos ahora, responsabilidades administrativas, pero pues faltan las otras leyes que son las importantes, y aquí es esta salida general de los consejeros del INE, los que se van y los que se quedan, que eso es bien interesante, y los que fueron nombrados durante este periodo, defendiendo la estructura de los 300 distritos electorales del INE, la forma en que se maneja la autonomía del registro del padrón electoral y de la lista nominal. Creo que esto ha sido fundamental en estos 2 días, que no había ocurrido el año pasado. Sí. Lo que hemos visto pues son estos recursos, estos dichos del árbitro electoral, el protagonismo que no es nuevo, pero también estos recursos planteados por las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD, por algunos legisladores también de oposición. ¿Cómo lo ves, Jaime? Mira, a mí me parece que en efecto esta lucha de fuerzas, ¿no? Estos pulsos en la calle, quizá conforman más la parte de las tendencias políticas y del ruido que hay en torno a una reforma legal. Qué bueno que los ciudadanos salgan a manifestarse en cualquiera de los sentidos que quieran, pero también me parece que hay que decirles que a unos y a otros que la disputa legal no se va a ganar en la calle, sino precisamente en el tribunal. Y en ese sentido, en la Corte. Y en ese sentido, sí, 2023 se parece más a 2024 que lo que fue 2022. Aunque desde 2022 parece que estamos en el 24. Estamos en el 24. Entonces, es un asunto de un calendario político pues, que va, me parece, ya está tomando tono de lo surreal. El caso también hay que decir es que me parece que la Suprema Corte sí tiene elementos como para inaplicar parte de la reforma o parte del plan B, pero también creo que va a confirmar buena parte de las modificaciones que hicieron los legisladores. Y me parece en ese sentido que también es muy bueno que el tribunal, el máximo tribunal, resuelva, porque mira qué curioso se prefiguró el escenario.
las reformas electorales eran regularmente aprobadas por los partidos políticos. Y en esta ocasión estamos viendo una reforma que pasaría por el poder legislativo y también por el poder judicial. Es muy significativo esto. Pero ya es muy Cualquier común en esta cosa administración. que se apruebe o que se rechace estará, digamos, bajo la aduana de 2 de los 3 poderes de la Unión. Y creo que eso es un cambio significativo. Y si no es que de 3, ¿no? Porque emanó el Ejecutivo la lo propuesta propuso. del Es correcto. presidente. Y esto es algo muy significativo cuando los partidos eran los que decidían todo. Todo, sí. Cambió, digamos, por lo menos esa dinámica. Sí, en ese sentido, recupero esto que dice Jorge, que para mí es muy importante. Jaime, perdón. Es la calle nos va a dar una dimensión de la política que creo que es muy relevante. Sí es, para mí, tener el pulso de quién puede convocar. Por ejemplo, está la duda, ¿será tan exitosa la siguiente marcha a favor del INE como fue la del año pasado? ¿Tiene razón de ser o no una nueva? Más, a ver, vamos a separar la conversación. Por un lado, en el terreno, digamos, de la rentabilidad, de lo redituable políticamente, pues sí, la oposición encontró una causa, se abrazó a ella, salió a la calle mucha gente, algunos ciudadanos de manera espontánea y genuina, salieron las dirigencias de los partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil, digamos, en lo político parece que tendría sentido. En lo legal, en el momento en el que vimos... No, y creo que lo explicaba muy bien Jaime, es la decisión en serio va a ser en la Corte, pero me parece que no es menor tomar nota de la marcha podrá tener el nivel de éxito que tuvo la del año pasado. La del presidente es más fácil que repita porque claramente hubo básicamente movilización también desde el poder. Me parece que la oposición toma un riesgo al convocar una marcha que muy probablemente no alcance a tener el mismo ponche. Ahora sí van a ir al Zócalo. Yo creo que la gran bronca para esa marcha es, y si no le sale tan bien como la del año pasado, sí, no entusiasma no tanto quiere como decir la que del tengan año menos razón que el año pasado, pero va a parecer que tienen menos fuerza. A ver, Alicia. En mi opinión, la marcha les va a permitir unificar liderazgos. Al final de cuentas, la convocatoria está saliendo prácticamente desde el INE y desde los partidos defendiendo al INE. Pero el INE antes no era tan protagonista, eso sí lo quiero subrayar. Y hoy tienes todo un proceso legal en marcha. La marcha en sí misma, que además coincide con un momento crítico, que son las 2 elecciones en las que se juega la oposición la posibilidad de permanecer. La del Estado de México y también la de... El PRI en particular, más que la oposición. Pues yo creo que los dos, ¿no? O sea, para ellos es muy importante, porque si el PRI se desmorona no hay alianza. Ahora, esto es lo que está en juego. ¿De qué manera pueden unificar plataformas, condiciones, propuesta ciudadana, liderazgo? Creo que la marcha les da una oportunidad de seguirse unificando. Difícilmente han podido seleccionar cabeza. Esto en la oposición si no hay un es liderazgo fundamental. visible. Exacto. Hay causa ya. Y en el caso, por ejemplo, de Morena, el liderazgo sigue siendo el presidente. Sí. Entonces tampoco tienen un liderazgo claro y uno y otro se están pues minando terreno, ¿no? Cuando no. O sea, vamos a estar viendo esta guerra de vencidas. De aquí vamos a ver la marcha de uno y la marcha de otro y así nos la vamos a llevar. Es muy probable, es parte de este posicionamiento masivo que traes. Pero yo insisto, el tema del INE en sí mismo sí es preocupante. Creo que siempre es bueno sentir un poco de sangre que corre por las venas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues que corre por la calle. Por la calle, ¿no? Las partes van a estar ahí en este conflicto que sí ha venido escalando. Tanto que, coincido con lo que dice Alicia, el INE ha tomado una posición mucho más activa de lo que fue la primera movilización, que, vamos, las banderas estuvieron más del lado del PRI, PAN, PRD. Ahora incluso yo noto a algunos consejeros hasta calentando el ambiente, ¿no? Penosamente creo que diciendo medias verdades o mentiras completas. Ya por ahí soltaron que va a desaparecer la credencial del lector, que van a correr a los trabajadores de los módulos. He escuchado cualquier cosa
que no se sustenta en la propuesta de reforma, no está Bueno, sí, la propuesta de reforma sí dice, o sea, los módulos desaparecen. Y no, los módulos de credencialización no dice desaparecen. que se tienen que mandar, los tienen que mandar a las oficinas de gobierno. Bueno, la ley dice que preferentemente se buscarán oficinas públicas para establecer los módulos centros de salud y que centros no educativos o centros mantener públicos. Las rentas. Yo me pregunto cuánto cuesta o cuánto le cuesta al INE, no lo sé, lo pregunto así, tener el módulo de credencialización en Paseo de la Reforma, a 2 calles de donde estaba la Embajada de los Estados Unidos, o cuánto le cuesta al INE tener un módulo de credencialización en Insurgente Sur. ¿Hay otras opciones que se puedan buscar, obtener sin que se denigre el servicio ni las condiciones laborales para quienes están ahí? Es pregunta, ¿eh? Me parece que sí. Eso no significa que los módulos ni que vayan a desaparecer, ni que el gobierno se vaya a apropiar del padrón electoral. Porque la versión de algunos consejeros es que como cabe la posibilidad de que algunos módulos que están en centros comerciales pagando cuantiosas rentas se trasladen a ciertas oficinas públicas, entonces eso ya es una amenaza para la seguridad del padrón electoral. Solo les recuerdo que en la pandemia los módulos del INE estuvieron 6 meses cerrados y nadie dijo que eso era una amenaza porque no había vigilancia para el padrón electoral. ¿Por qué esto habría que ser distinto? El INE paga su propia seguridad. Creo que se exagera con el ánimo de calentar esta marcha. Está bien, es parte del juego político, sí, pero hay que tomarlo así. Y se está logrando. A ver, yo recuerdo nada más para hacer el ejercicio de memoria y regresarnos, digamos, al capítulo anterior. En el previo, digamos, en la convocatoria a la marcha del INE no se toca, quien estuvo atizando, calentando fue el presidente en buena medida. El presidente que no lo hace por descuido, que seguramente lo calcula, estima, toma decisiones. El presidente hablaba todos los días de esta marcha. Y por supuesto que eso elevó los ánimos e hizo que mucha gente espontáneamente saliera a la calle y participáramos en un juego ya de polarización, un juego de encono. Ahora, pues parece que la fórmula se repite, ahora se replica. No sé, insisto, si, como dices Luis Miguel, este momento, en términos de efervescencia, de interés, de ánimo ciudadano, se va a parecer a lo que ya vimos, o si por el contrario le puede salir el tiro por la culata a la oposición y decir, pues no somos tan fuertes como pensábamos, porque no lo eran, sino que los ciudadanos los convertían en... A ver, fue esto de manera muy simple y no quiero reducir la importancia del movimiento de oposición a una sola cosa que sea la marcha, pero la marcha fue un éxito total, al punto en que prendió alertas o alarmas en Palacio. Bueno, al punto que quieren repetirla. Y uno dice, bueno, segundas partes nunca fueron buenas. Rocky 2 fue peor que Rocky 1, sí, por ponerlo. Sí. Tiburón 2. Sí. Pero a mí me gustaría discutir con Jaime el tema de, a ver, es verdad que se están diciendo medias verdades, que se está exagerando, pero efectivamente sí tendríamos un instituto electoral mermado, con mucho menos capacidad, no solo por los recursos financieros, administrativos, sino por las propias facultades. Un instituto, o mejor dicho, una legislación que no permite sancionar faltas graves de los precandidatos o de los candidatos, me parece que debilita mucho. Yo digo, no nos gustaba que sacaran la tarjeta roja, tanto, digamos, dependía del momento, etcétera, pero también me parece que si al final todo va a ser como, oye, pues no te portes mal y síguele. Me parece que sí se necesita un árbitro fuerte, no un árbitro protagónico, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Me parece que incluso al tono que el presidente Ives marca, la respuesta no es igualarlo, es serenarlo. Me parece que por momentos esta subida de tono del INE empobrece el diálogo o el debate. Yo creo que el instituto
ha sido una colección de ideas, ¿no? Y las reformas políticas que se han ido sucediendo han conformado una estructura bastante densa, pesada. Yo veía simplemente 17,000 personas trabajando en el INE, cuando podría perfectamente un robot electoral hacer mucho trabajo y a lo mejor costarnos menos y proteger la estructura. Pero no estamos en ese momento. Lo único que me parece fundamental es cómo están planteando reducción de habilidades. Y sí siento que el tema es el control de la lista nominal. Porque al final de cuentas, si los 5 vocales desaparecen en los distritos electorales, en los 300 distritos, tú eliminas los 300 distritos, dejas un solo vocal, realmente ese vocal tiene capacidad de convocatoria para que los ciudadanos estén a la hora de hacerlas, o sea, de levantar las boletas y las urnas. Creo que sería muy precipitado pasar de una estructura tan realizada a un proceso de desaparición de prácticamente el 50% del personal del INE. Solo hay que decir que con toda la secretaria ejecutiva, etcétera. A mí me parece que hay que hacerlo. Y que hay que hacerlo con un INE fuerte, con un INE ciudadano, con un INE reducido, con un proceso de cambio adecuado. Porque lo único que no puedes tener es lo mismo que nos llevó a tener este INE, desconfianza en el proceso electoral. Y sí te preocupa que diga el presidente que las urnas se rellenan, porque entonces que le rellenaron las urnas cuando llegó en la presidencia del 2018. Eso no puede creerse, eso no puede repetirlo. Necesitamos tener confianza como mexicanos en que por quien votas llega. Pero y creo que hoy lo hemos superado, ¿no? Exacto, está es parte superado. de este discurso radicalizado. Vamos, Exacto. ni todo lo que hace el INE es bueno, Exacto. ni todo lo que hace el INE ha sido malo. O sea, ni el INE no se toca, ni el INE... creo Hay que lo está planteando destruirlo, porque ni es perfecto ni es un desastre. Es correcto. Solo quería puntualizar un hecho. Es cierto que se reduce la estructura administrativa en años no electorales de los consejos distritales. En años electorales hay la capacidad para volver a ampliarse. Y luego por ahí dijeron, es que van a contratar a gente inexperta. Bueno, no vamos a ser nosotros los que estemos haciendo el reclutamiento del personal, sino el propio INE. Creo que tendrá la capacidad suficiente para saber a quién recontrata en los años electorales para tener esta estructura que pues se así hace el INEGI y así hace el INE. En realidad así lo hace. Sí, cuando levantan alguna encuesta o cuando levantan un proceso. Tengo la impresión que empezamos hablando de todo lo polarizado que está el ambiente, y esa polarización hace también muy complicado encontrar una solución razonable. Creo que nunca hemos hecho una reforma electoral de gran calado para ponerse a prueba en una elección presidencial. Yo diría, sí queremos que sea más eficaz, sí creo que hay espacio para incorporar tecnologías, etcétera. Para reducir costos. Pero no... ¿Esta te parece de gran calado? El plan B. Sí. Sí te parece de gran calado. Sí. Y me parece que en cualquier caso hay momentos para experimentar. ¿Y este no te parece? A mí me encantaría que a partir de 2025, digamos, tenemos un año para encontrar la estructura y las funciones. Y nomás no se nos olvide que la mayoría de los ciudadanos, cuando les preguntan qué quieren, pues sí quieren una reforma electoral. No sé si es el mejor momento, no sé si está esto alimentado por lo que se dice desde Palacio Nacional, pero la mayoría quiere menos recursos para el árbitro, quiere que los partidos no estén repartiendo los asientos en el Consejo General, quieren voto electrónico, quieren menos dinero para los partidos políticos. Pero al mismo tiempo la mayoría confía en el sistema electoral. Sí, es este juego de narrativas. En fin, Alicia, gracias. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Tenemos mucho que gracias, platicar. Miguel. Hasta mañana. Pásale.